Bueno, vamos con el TP número 16, desarrollo del sistema respiratorio. Bueno, eh, la embriología o el desarrollo, ¿no?, del sistema respiratorio, según nos comentan los autores de referencia, empieza por la cuarta semana del desarrollo embrionario, ¿sí? Lo que vamos a tener primeramente es el llamado esbozo respiratorio, ¿sí?, que va a pasar por diferentes etapas: la etapa diverticular, la fusión, el tabicamento. Vamos a ver esas etapas, ¿no?, a lo largo de la clase. No es una clase muy larga, creo. Bueno, empezando entonces por la cuarta semana, vamos a tener esse tal esboço respiratório. Também se pode chamar esboço laringotraqueal, ok? É nada mais nada menos que uma invaginação ventral que se desarrolla a partir del intestino primitivo y en el límite caudal de la faringe primitivo. O sea, acá les puse, ¿no?, unos dibujos esquemáticos que já revisamos em classes anteriores, solamente para acordarnos, ¿no?, de como se forma acá o intestino primitivo, que é como que uma parte del saco vitelino que se vai quedar acá sequestrado, ¿no?, adentro del embrión, después del plegamiento dorso ventral e tudo mais. Bueno, e acá temos um outro dibujito esquemático solamente para poder señalar, ¿no?, las porciones del tubo digestivo, ¿no? Primeiramente teníamos, ¿no?, uma porção mais cranial, que seria o intestino faríngeo, e que se iba a seguir, ¿no?, por uma porção mais caudal de ese mismo intestino. Como nos dijo el autor, la invaginación ventral se va a desarrollar en el límite caudal de la faringe primitiva o del intestino faríngeo, ¿no? Sería acá, entonces, justamente essa invaginação que vemos dibujada acá en ese dibujito esquemático, ¿no? Bueno, la verdad que el esbozo respiratorio sería más o menos assim, ¿no? Acá já vemos já dos canalículos, ¿no?, empezando a formarse, lo que vamos a ver en la secuencia del tema. Entonces, cuarta semana, tenemos el esbozo respiratorio que se va a originar en el límite caudal de la faringe primitiva. En sequência, passamos a la quinta semana. Acá já les señalo algo importante, que es lo siguiente: la quinta semana vamos ver diferentes processos. É uma semana que vamos ter vários puntitos acá para comentar, ¿no? Uma semana muito rica para esse desenvolvimento do sistema ou do aparato respiratório. Assim que se vai dizer, em primeiro lugar, que nessa semana, na quinta semana, el esboço respiratório se vai convertir em um verdadeiro divertículo, ok? Então, acá volví a poner, ¿no?, el mismo dibujito anterior para agora poder señalar, ¿no?, que quando el tubo respiratório se encontra mais ou menos, ¿no?, com essa morfologia que vemos acá, dibujada esquematicamente, lo vamos a chamar divertículo respiratório, ¿sí? Ponto importante, é interessante saber que o epitélio de revestimento interno, ¿sí?, del divertículo respiratório é de origem endodérmico, ¿sí? Acá igual les puse entre parênteses, en el dibujito esquemático, el endodermo estaría acá, sería esa parte dibujada en verde, ¿no? Lo que está dibujado en amarillo es mesodermo. Acá já podemos dizer que é mesodermo, porque
ni siquiera hay una distinción clara más entre lo que es el mesodermo embrionario y mesodermo extraembrionario, ¿no? Entonces, bueno, el epitelio de revestimiento interno, sí, del divertículo respiratorio, por lo tanto, ¿no?, de todo el sistema respiratorio va a ser de origen endodérmico, ¿ok? En cuanto que los componentes cartilaginoso, muscular y conectivo, tejido conectivo, ¿no?, de la tráquea y también de los pulmones, van a derivar del mesodermo esplácnico, ¿sí? Bueno, sabemos lo que es el mesodermo esplácnico, ¿no? Es una porción del mesodermo que va a cubrir el saco vitelino, ¿no? Eso, temas de clases bastante anteriores en el tema de embriología. Aún en la quinta semana vamos a ver también ya las cosas empiezan a ocurrir acá muy rápido, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que el esbozo respiratorio ya se convierte en un divertículo respiratorio, ya casi al mismo tiempo, un poquito más adelante en la secuencia, ese divertículo empieza a tabicarse. Ese tabicamiento lo va a dividir, ¿no? Lo va a separar del esófago. Entonces ahora vamos a tener dos conductos acá. Lo que antes era un conducto solo, ¿no?, que parte ahí de esa porción del intestino faríngeo. Ahora van a ser dos conductos, ¿no? Uno que se va a convertir en sistema respiratorio y el otro que sigue, que continúa, ¿no?, como el intestino y va a formar los diferentes órganos, ¿no?, del sistema digestivo, del tubo digestivo. Bueno. Entonces, si nos preguntan algo, si tenemos una cuestión que nos va a comentar, que nos pide para saber algo con respecto a tabicamiento, ¿no?, hay que saber que eso también va a ocurrir en la quinta semana mismo y que primeramente vamos a tener los rebordes tráqueo-esofágicos constituyéndose. Una vez que esos rebordes tráqueo-esofágicos empiezan a constituirse, ya en la secuencia se convierten en un verdadero tabique que va a separar entonces la tráquea del esófago. A ese tabique, ¿no?, vamos a llamar tabique tráqueo-esofágico. Nada más que eso, ¿sí? De esa manera, en una porción dorsal vamos a pasar a tener el esófago. En una porción o región más ventral vamos a tener la tráquea y ya acá lo que podemos considerar los esbozos pulmonares, ¿ok? Aún en la quinta semana, no salimos de la quinta semana todavía, ya empieza a formarse también la laringe con sus cartílagos, ¿sí? Y acá tenemos un tema que, bueno, a mí particularmente me dificultaba un poquito, ¿no? Pero les puse acá de manera bastante resumida y sencilla, ¿no? Creo que después de estudiar mejor ese tema, percibí que, bueno, parecía no tener por qué complicarse demasiado con eso. Pero cuando vi esos temas las primeras veces, me lo presentaron como, no sé, para mí me pareció una cosa muy difícil. Después fui vendo que quizá ni tanto. Entonces puse acá, ultra resumido para ustedes. Esos dos dibujitos acá me facilitaron la vida, ¿no? Cuando percibí entonces mejor qué serían las bolsas faríngeas, los arcos branquiales, los surcos branquiales. Una cosa que me pasaba a mí era que, por ejemplo, me presentavam esse dibujo acá ou algo semejante a isso. E eu não conseguia entender, por exemplo, porque me diziam que isso acá era uma bolsa faríngea, ¿sí? Isso não me caía bem para nada, ¿no? E depois, ao mesmo tempo, me diziam que isso acá era um arco branquial. E aí eu me quedava pensando, pero isso acá tem muito mais um formato de bolsa que isso acá, não? E aí tive que buscar um pouco melhor e tal, encontrar outros dibujos, hasta perceber que por que se chamava assim, não? Lo que passa acá é que temos que mirar o embrião como um todo. E
el sentido de bolsa para eso acá está desde la parte interna, de la cavidad interna del embrión. Acá sí tendríamos bolsas, ¿no? Porque si miramos desde acá, eso sería mucho más un arco, ¿no? Y eso acá sería mucho más una bolsa. Pero esa es la cuestión, ¿no? Entonces acá tenemos las bolsas faríngeas, ¿sí? Las bolsas faríngeas. Y acá tenemos los arcos branquiales. Y también vamos a encontrar los surcos branquiales que van a aparecer en la región externa del embrión. Esa es la cuestión, ¿no? Y para mí se hace bastante complicación con eso y todo. Pero por ahora, ¿no? Por hoy, lo que nos cabe saber acá es que la laringe con sus cartílagos, ¿no? En primer lugar, se van, ¿no?, a desarrollar en esa región, donde vamos a encontrar los arcos branquiales, los surcos branquiales y las bolsas faríngeas, ¿no? Entonces, todo eso acá es perteneciente a la región donde se va a formar la laringe, ¿ok? Ya más adelante vamos a ver, entonces, todavía estamos en la quinta semana, no salimos de ella, ¿no? Pero un poquito, eso va a variar, ¿no? Una semana tiene 7 días, es tiempo suficiente para desarrollarse bastantes procesos embriológicos, ¿no? Así que bueno, un poquito más adelante, los componentes cartilaginosos del cuarto y del sexto arco branquial, ¿no?, se van a fusionar y van a originar los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides de la laringe. Acá vemos, ¿no?, más o menos bien expresado el cartílago tiroides, ¿no?, el cartílago cricoides y el aritenoides, ¿no?, está por encima acá. Y los autores también nos van a decir que el mesénquima proveniente de dichos arcos branquiales, como consecuencia de su rápida proliferación, va a modificar la conformación del orificio laríngeo, ¿no?, lo que va a hacer con que quede como una hendidura en forma de T. Con esa imagen acá podemos ver, ¿no?, muy bien lo que sería esa hendidura en forma de T. El mesénquima, ¿no?, el tejido conectivo embrionario de los arcos branquiales, como se desarrolla muy rápido, hacen que esa región no se amplíe un poco más lateralmente, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que el orificio laríngeo va a tener entonces esa forma de T. E aún em la quinta semana, vean quantos processos para la quinta semana, ¿no? Aún en la quinta semana también ya vamos a tener la formación de las cuerdas vocales o pliegues vocales también, como vemos en histología, ¿no? En histología llamamos de pliegues. Lo que va a pasar acá en la formación de los pliegues o cuerdas vocales es que el epitelio laríngeo de origen endodérmica, como ya habíamos comentado antes, ¿no?, va a proliferar demasiado y va a ocluir la luz del órgano, es decir, se va a cerrar. En esa quinta semana va a pasar todo eso. El epitelio laríngeo va a proliferar y va a cerrar la luz de lo que era un tubo, ¿no?, que tenía una cavidad en la luz, ¿no? Entonces, eso se va a cerrar. Pero luego, en la secuencia, esa luz va a volver a abrir. Entonces vamos a tener una recanalización, ¿sí? Y lo que pasa es que el tejido, ese tejido que proliferó, no desaparece, sino que él se va a reunir, se va a reagrupar y de alguna manera entonces va a formar eso que son las cuerdas o los pliegues vocales, ¿no? Tenemos las cuerdas vocales
que seriam as cordas vocais verdadeiras, ou pliegues vocales, não? E temos as chamadas cordas vocais falsas, também, não? Assim chamadas, não? Ou pliegues ventriculares, também se pode chamar assim. Todo isso vai passar na quinta semana. Então, acá, nessa região, o epitélio laríngeo prolifera muito rapidamente, obstrui a luz do órgão, ¿no? Del tubo. Em sequência, há uma recanalização e esse tecido que proliferou se reagrupa e vai formar então esses pliegues que são as cuerdas vocales, ¿sí? Agora sim les prometo que vamos começar a sair da quinta semana, porque todo parece que passava na quinta semana, não? Pero para cerrar a quinta semana, há que terminar acá explicando o seguinte: aún nessa tal quinta semana, o divertículo respiratório, não, vai experimentar um surgimento de um par de brotes bronquiales. La verdad que isso já havíamos visto, ¿no? El dibujo esquemático já estava, ¿no?, señalando isso para nós desde o princípio. Lo que passa é que temos que subdividir o tema, porque são vários pequenos processos que vão ocorrendo simultaneamente. Não é que são processos que ocorrem de maneira separada, não é que primeiro acá, aunque seja na quinta semana, primeiro vou formar a laringe para depois formar acá, então finalmente os brotes bronquiales. Não, todo isso pode passar simultaneamente, não passa nada, é possível. Pero acá, para poder estudar, nós vamos dividir isso em tópicos, não em pontos. Então, salindo já da quinta semana, temos que comentar o surgimento de esse par de brotes bronquiales, não? O que antes, não, acá estava denominado como esboços pulmonares. Então, daria o mesmo, não? Esboços pulmonares ou brotes bronquiales. La parte reta, ¿no?, del divertículo respiratório vai quedar por aí constituindo la tráquea, ¿no? E bueno, esses brotes bronquiales, ¿no?, vão a introduzir-se en la cavidad del cuerpo, ¿sí? E, bueno, en ese momento vão empezar a desarrollarse, ¿sí? Bueno. Acá, por exemplo, isso saqué literal del Gómez Dum. Acá vocês têm a página de onde saqué essa informação. El autor ou los autores, ¿no?, de esse capítulo nos vão a dizer que los esbozos ou los brotes, ¿no?, bronquiales vão introduzir-se em la cavidade corporal que nesse momento se vai chamar, se vai receber o nome, ¿no?, de canales pericardio-peritoneales. Está bien, bueno, yo voy a considerar, ¿no?, de esa manera, pero cuando vamos yo voy a considerar lo que está escrito en el texto, ¿no? Pero cuando vamos a los dibujos esquemáticos del mismo libro, ¿no?, vamos a encontrar que esa porción acá de la cavidad ya es denominada como cavidad pleural primitiva, ¿no? E acá, claro, obviamente tendríamos a cavidade pericárdica primitiva, que está alrededor do coração. Por lo tanto, para mim, ¿no?, particularmente, isso acá poderia muito melhor ser ou estar denominado como cavidade pleuropericárdica. E se me acordo bem, já escutei assim nombrada. Pero ustedes podem ir aí a la bibliografia da referência, que é o Gómez Dum, página 157, e vão a ver que nessa página do livro, essa cavidade está nombrada como canales pericardio-peritoneales. Então, depois cada um haga sua própria revisão para chegar a sua própria conclusão. Bueno, agora passamos a la sexta semana del desarrollo embrionario. Acá
esses tales brotes bronquiales, ¿no?, que se desarrollaron ya anteriormente, se van a convertir en los bronquios primarios y ya también acá mismo, en la sexta semana, ya también empiezan a dividirse nuevamente, ¿no?, y convertirse en los bronquios secundarios o troncales también se puede llamar, ¿sí? Acá podemos decir un dato de color, no creo que te lleguen a tomar eso, pero vale, ¿no?, para poder reforzar algunas informaciones, ejercitar un poco la memoria, ¿no? Entonces, acá los autores nos comentan, ¿no?, que sus números, ¿no?, o sea, los números de los bronquios secundarios o troncales, presagían la formación de los 3 lóbulos del pulmón derecho y de los 2 lóbulos del pulmón izquierdo, ¿no? Así que ya sabemos que los bronquios secundarios, entonces acá a lo lado derecho son de número 3, ¿no? Son 3 bronquios secundarios y a lo lado izquierdo tenemos 2 bronquios secundarios. La misma cantidad de lóbulos pulmonares. Ya revisamos un poco eso, ¿no?, en la clase anterior, cuando hablamos de la histología, ¿no?, del aparato respiratorio. Igual también siempre comentamos que eso es más un tema para la anatomía. Para nosotros acá en embriología, que es la clase de hoy, en la sexta semana nada más que saber que surgen entonces los brotes bronquiales, se convierten en bronquios primarios y también en bronquios secundarios. Sexta semana del desarrollo, ¿sí? Ahora damos un pequeño salto y pasamos a la octava semana, ¿no? En la octava semana ya vamos a tener un desarrollo de los bronquios terciarios, ¿sí? Y ya en la secuencia empezamos esses bronquios o bronquíolos, ¿no?, terciarios, ya empiezan a ramificarse cada vez más y empiezan a dividirse, ¿no?, en diferentes porciones, en segmento broncopulmonar, en bronquíolos respiratórios, en sacos alveolares y en alvéolos, ¿no? Así que bueno, ya empiezan a tener un montón de subdivisiones. Obviamente, en algunas porciones va a llegar hasta la porción del alvéolo, en otras porciones no tanto. Nosotros tenemos la información que esas divisiones se van a dar hasta en el máximo de 23 generaciones. ¿Qué quiere decir eso, Benja? Nada más quiere decir que podemos tener en un mismo brote, ¿no?, 23 ramificaciones hacia adelante, es decir, de un brote crear otro brote, otro, hasta 23 generaciones. Después vamos a clasificar eso de manera general como segmento broncopulmonar, como bronquíolo respiratório, como saco alveolar. Pero todo eso, uno también, el estudiante, tiene que en algunos momentos parar para pensar que la naturaleza no puso nombre en esas estructuras, ¿no? Entonces, la verdad que todo nombre que tenemos en anatomía, en histología, en embriología, en lo que sea, es un intento humano, ¿no?, de clasificar más o menos lo que parece tener un patrón. Pero esse patrón sempre é exato, não? Então, assim que não é que todo túbulo respiratório que chega a convertir-se acá em uma porção não respiratória vai chegar hasta alvéolo e tal. Alguns podem ter mais generações que podemos imaginar, então alguns túbulos podem chegar a ter 23 segmentos. Pero depois vamos a classificá-los solamente como ou uma porção de bronquio terciário, una porción de un segmento broncopulmonar, ¿entienden? Así que tengan así apropiación de contenido, ¿no? Para entender bien de qué se trata eso. Estamos tratando de un cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, otra información interesante, importante, es que hasta aproximadamente los 8 años de edad, esos
túbulos siguen dividiéndose y ramificándose, ¿entienden? Entonces, hasta los 8 años de edad, el aparato respiratorio aún no terminó de dividirse y de generar más túbulos, de ramificarse cada vez más. Lo que es más o menos obvio, ¿no? Una vez que el cuerpo va a crecer y naturalmente los pulmones también van a crecer, la necesidad de oxigenación sanguínea va a ser mayor, es natural que esos túbulos sigan dividiéndose hasta más o menos los 8 años de edad, ¿no? Acá, já chegando ao final do tema, como les comentava, não seria um tema muito largo esse, felizmente, não, nem todos os temas são tão cansativos assim. Eu puse acá para vocês como maduração pulmonar, para tentar como que dar um título, ¿no? Y hacer una diferenciación de qué estamos hablando acá. Bueno, maduración pulmonar, de cierto modo ya estábamos estudiando, ¿no? Pero lo que pasa acá es que tenemos que entender un poco mejor cómo se va a desarrollar el epitelio, el tejido, ¿no? de los canales, los túbulos respiratorios, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener 3 períodos. Vamos a dividir essa maduração em 3 períodos. Primeiro, um período canalicular. Em sequência, outro período que seria o período de saco terminal. E depois, um terceiro e último período que seria o período alveolar. ¿Sí? En el período canalicular, acuérdense bien, ¿no? El epitelio del aparato respiratorio es de origen ¿qué? Endodérmico. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, tengan en cuenta porque es cuestión de examen, ¿no? Así que en el período canalicular teníamos aún, ¿no? Eso alrededor de la 16ª a la 26ª semana, ¿no? De la semana 16 hasta la semana 26, más o menos, ¿no? Teníamos ahí, entonces, ahí llegando a la semana 16, un epitelio cúbico en los túbulos respiratorios. Ese epitelio cúbico vai empezar a transformar-se em um epitelio plano. E segundo os autores, isso é essencial para que empecemos, ¿no? A ter uma melhor relação de la cavidad, ¿no? Del túbulo respiratório, la luz del túbulo respiratório com os capilares sanguíneos, ¿ok? Então, a partir de la planificação, por assim dizer, ¿no? De esse epitelio, é que empezamos a ter uma maior correspondência, ¿no? Entre os capilares sanguíneos e a luz, ¿no? de essa cavidade que transporta, ¿no? oxígeno, ¿no? A partir de la semana 26 hasta la fecha de nacimiento, vamos a tener entonces el período de saco terminal, ¿sí? En ese período de saco terminal, bueno, las células epiteliales que já se haviam planificado, ¿no? Por así decir, van a estar ahí revestindo los alvéolos, empiezan a diferenciar-se agora em 2 tipos celulares, que são os 2 tipos celulares que já havíamos estudado anteriormente al estudar a histologia, ¿no? Del aparato respiratório. Podemos chamá-las células alveolares de tipo 1 e células alveolares de tipo 2, ou podemos simplesmente chamá-las de neumocitos tipo 1 e neumocitos tipo 2. Bueno, segundo os autores, ¿no? En ese mismo período, las células alveolares de tipo 1 o neumocitos, ¿no? De tipo 1 se van a adelgazar de tal manera, ¿no? Que van a permitir entonces el contacto y el pasaje, ¿no? La transferencia de sustancias de CO2 y de O2 entre los capilares sanguíneos
y, bueno, la luz, ¿no?, de los alvéolos. E com isso se vai haver constituído o que chamamos de barreira hematogaseosa, o que estudamos de maneira um pouco mais profundizada em la histologia, ¿no?, del aparato respiratório. Depois, por fim, temos o período alveolar, ¿sí? Esse período alveolar se vai dar desde o nascimento hasta los 8 meses, ¿no? Oh, perdón, desde los 8 meses hasta la infancia, perdón, ¿no? Entonces, um pouquinho antes do nascimento já começamos também a adentrar ao período alveolar. Isso acá, vuelvo a repetir uma informação que les havia dado anteriormente, ¿no? Porque quando estamos estudando embriologia encontramos algumas contradições assim, ¿no? Todo isso acá saco literal de la bibliografia de referência. Então vemos assim, período saco terminal, vai seguir hasta o nascimento. Ok. Aí quando chega o período alveolar, pero o período alveolar começou aos 8 meses, como assim, tal? Não, é porque uma porção pode ser que já havia entrado no período alveolar, outra porção não. Então, as coisas não são assim também tão exatas, não? Por isso há pequenitas contradições também. Então, a partir dos 8 meses, não, um pouquinho antes do nascimento, também já poderíamos haver entrado, uma porção já poderia haver entrado no período alveolar. Depois, hasta a infância, não? Como decíamos, hasta os 8 anos de idade, seguimos aí desarrollando cada vez mais alvéolos, por exemplo, não? Então, vamos a ter aí que em las últimas 4 semanas de la vida intrauterina, vamos a ter um incremento do tamanho de los alvéolos, sim, também um incremento exponencial del área superficial del pulmón y todo más. Y bueno, acá les puse un poco más de texto, ¿no?, para quien quiera revisar un poquito mejor, ¿no?, cómo se da, que el pulmón, por ejemplo, estaba lleno de líquido cuando el feto, ¿no?, estaba en el útero y todo más, cómo se dan, ¿no?, los movimientos antes del nacimiento. Les dejé acá para quien quiera dar una revisada en eso. E acá les puse 4 dibujitos esquemáticos, ¿no?, para poder revisar isso que seriam, ¿no?, os períodos, ¿no?, acá como vemos, ¿no?, de la maduração pulmonar, período canalicular, de saco terminal e período alveolar, ¿no? Então, a partir de acá, ¿no?, teníamos já um período canalicular, ¿no? Já depois teníamos um período de saco terminal e já por fim passaríamos ao período alveolar. Acá vem que o período de saco terminal está nombrado como período sacular. Dá lo mesmo, né? Isso acá saquei de uma outra bibliografia só para incrementar um pouquinho melhor esse material. E para cerrar o tema, cabe comentar um pouco de los genes e fatores de transcrição e também fatores de crescimento, ¿no?, que contribuem para o desenvolvimento do sistema respiratório. Principalmente, ¿no?, en el inicio del desarrollo van a expresarse los genes HOX, ¿no?, o OX, como quieran llamar, ¿no?, HOX, ¿no? Vamos tener la expresión entonces de HOX A de 3 al 5 y de HOX B del 3 al 6. Es interesante, me gusta apropriarme de contenidos de manera lógica, ¿no?, para no tener solamente todo en memoria. Entonces, sirve saber que los genes HOX, por ejemplo, son los responsables, por ejemplo, del desarrollo y del crecimiento de estructuras que presentan patrones simétricos, ¿sí? Entonces, toda estructura corporal que requiera, ¿no?, el crecimiento simétrico va de cierto modo, por así decir, tener la expresión o contar con la expresión de los genes HOX.
Isso, acá, então, esses genes, não, vão começar a actuar já em los primeros períodos del desarrollo del aparato respiratório. Então, já em um período temprano. Temos a expressão de HOX-A del 3 al 5 e HOX-B de 3 al 6. Um pouquinho mais adelante, quando começamos a ter a ramificação pulmonar, vão começar a atuar, por exemplo, o fator de crescimento fibroblástico 10, ¿no? O FGF10, ¿sí? Que vai ser responsável por el surgimiento inicial de los brotes, ¿sí? Un poquito más adelante, en los extremos de los brotes epiteliales, podemos tener, por ejemplo, la expresión de Sonic Hedgehog. No sé, mi pronuncia puede no ser la más precisa, pero acá está el texto, ¿no? Sonic Hedgehog, que va a inducir la expresión de la proteína morfogenética del hueso 4 o BMP4, ¿no? Bone Morphogenetic Protein, ¿no? 4. Y que por su vez va a reprimir al FGF10, ¿no? Algunas aclaraciones acá. Para quien no esté muy enterado de eso aún, ¿no? Eso puede generar algunas dudas o sorpresa também a algumas pessoas, né? Estamos falando acá de crescimento do aparato respiratório, que vai ter que ver uma proteína morfogenética do hueso. Aí uno pode pensar assim, é porque tem tecido ósseo em umas pequenitas porções de la tráquea. Poderia ser, pero não necessariamente. O que passa acá é que esses fatores de transcrição, esses genes, muitas vezes llevam o nome de uma estrutura que estão involucradas, de certo modo, em seu desenvolvimento. E essa estrutura foi a estrutura, o aparato, o órgão, o que seja, que em algum momento foi a primeira que foi estudada. Então, os investigadores, quando descobriram esse gen, descobriram estudando o gen en el crecimiento del hueso, por ejemplo, de cualquier hueso, no sé cuál. Después, más adelante, lo que va a pasar es que las investigaciones futuras van a concluir que ese factor de transcripción o ese gen o lo que sea también va a estar involucrado en el desarrollo de otras estructuras del cuerpo. Pero já está bautizado, não? Já tem seu nome. Assim que muitas vezes sigue com o mesmo nome, aunque o nome muitas vezes não haga uma referência direta à estrutura que nesse caso acá está ajudando a desarrollar, não? E outra coisa também é que muitas vezes vamos a ter a expressão de um gen, a expressão de um fator de transcrição hasta certo ponto. Em seguida vamos a ter a expressão de outro gen, de outro fator de transcrição que vai inibir o fator anterior, porque todo isso é necessário para o bom desenvolvimento, ¿no? Como vamos a ver acá, por exemplo. Acá vemos que o proto-oncogen NMYC, ou MYC, ¿no? Vai estar involucrado em la ramificação de los condutos, ¿no? Respiratórios. Essa intensa ramificação se vai dar graças à expressão de esse proto-oncogen. Interessante, ¿no? O término também proto-oncogen, pero não vou entrar acá nessa explicação. Depois, no segundo ano em bioquímica, por exemplo, vocês vão estudar isso. Agora, esse tal proto-oncogen, que é responsável, ¿no? Por essa intensa ramificação de los canales respiratórios, em algumas partes, em algumas regiões, necessita ser reprimido. ¿Por quê? Porque, por exemplo, as paredes de los bronquios não podem estar tão ramificadas assim. Há regiões que não possuem ramificações.
Há outras regiões que sim, estão intensamente ramificadas. Como vou fazer para que determinado gen não se manifeste aí? Vou ter outro gen, outro fator de transcrição que lo vai inibir. Nesse caso acá, vou ter o fator beta 1 que vai inibir a expressão de NMIC ou MIC, ¿no? E por isso, então, se suele dizer que as paredes, ¿no?, de los bronquios, ¿no?, podem crescer sem ramificar-se graças a la intensa manifestação do fator beta 1. Também vamos a ter a ação de los proteoglucanos como el sindecan, que segundo nos comentam os autores, são responsáveis por prover a estabilidade para os estratos epiteliales a lo largo de los condutos. Sí, são importantes e, por lo tanto, podem ser considerados fatores de crescimento, de certo modo. Também vamos a ter o gen HOXB5, que vai ser responsável por el desarrollo temprano de los bronquíolos mais pequenos. E por fim, a epimorfina, uma hormona, não? Acá pode ser considerada como um fator de crescimento. É uma proteína, também uma hormona, podemos considerar, de certo modo, que vai ser responsável por la formação tardia de los tubos epiteliales. ¿Okay? Bem, isso acá é importante, isso de genes, fator de transcrição, me pareceu complicado, não tinha nenhum dibujito esquemático, nada, só texto. Mira, isso acá é importante, há professores que tomam bastante isso em exames orales, então vale repassar bem. Em los parciales, sí, também há algumas questões que perguntam alguma coisa assim de fatores de transcrição, de genes e tudo mais. Pero bueno, por eso a mí me gusta organizar eso, ordenar eso al final del tema, ¿sí? Eso todo acá que puse para ustedes en una página solo, eso son informaciones que están dispersas a lo largo de todo el capítulo del libro. Entonces la idea mía acá es facilitar la vida de ustedes, ¿no? Yo las ordené y secuencialmente, ¿no? Desde el factor, o mejor, en ese caso acá un gen, que empezó tempranamente a expresarse hasta el último factor de crecimiento que se va a expresar ya más tardíamente. Eso acá no está organizado así, ordenado así en el libro, ¿no? Eso acá es un ordenamiento didáctico que hice para ustedes. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy del desarrollo del sistema respiratorio. Espero haya sido útil, ¿no?, a todos. Cualquier duda, obviamente, puede enviar un mensaje a nosotros. Y bueno, hasta la próxima clase.